Bienvenidos una semana más a la entrega de un nuevo programa de personajes con mayúsculas, aquí en Mírame Televisión y en Onda Fuerteventura. Les invitamos a hacer un recorrido por la vida de nuestros invitados. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es un referente en la isla de Fuerteventura. Presidente del Cabildo de la isla durante 2 legislaturas, senador también por la isla de Fuerteventura, también durante 2 legislaturas, y un hombre solidario y comprometido con Fuerteventura. Nos referimos a Gerardo Mesa Noda, Lalo, como cariñosamente lo conocemos. Lalo, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, con mucho gusto. Bueno, Lalo Mesa, te voy a llamar de Lalo. Claro que sí, como siempre. Lalo Mesa nace en Alojera, en Vallehermoso, en La Gomera, ¿no? El 15 de julio de 1935. Más o menos. Más o menos. Hijo de Antonio de Natividad. ¿Y cómo llega a Fuerteventura? Bueno, efectivamente nací en Alojera. Digo más o menos porque uno nacía y después cuando podía iba a anotarlo, y como había multas si no lo anotaban a tiempo, pues le ponía el tiempo de nacimiento el día que iban a anotarlo al registro. Mi padre, toda mi familia son agricultores tradicionales por generaciones, pero hizo el servicio militar, llegó a cabo, se licenció, y cuando estalló el movimiento, la guerra, lo llamaron a filas otra vez, le pusieron los galones de sargento y para la península. Terminó la guerra, lo destinaron a Fuerteventura. Y entre ir a trabajar de agricultor a La Gomera, con los problemas que hay en la agricultura y que siguen habiendo, de semillas, de guanos, de temporales, y a un sueldo fijo en el ejército, pues decidió quedarse en el ejército. Y entonces nosotros éramos 2 hermanos, y mi madre pues nos cogió a los 2 hermanos y nos vinimos para Fuerteventura. El hecho de que su origen sean de padres agricultores, que haya nacido en un municipio eminentemente agrícola, quizás esa pasión que usted siempre ha tenido por el sector primario, pero especialmente por una especie, por la palmera. Sí, efectivamente, no solamente lo de la agricultura que me viene de generaciones, sino que en Alojera creo que es la población de La Gomera que más tradición tiene en la extracción de miel de palma. Nosotros vivimos entre palmas desde pequeños. Entonces, en La Gomera la palma no solamente se saca la miel, sino que desde las raíces, las espinas, las pencas, las hojas, los troncos, todo eso se aprovecha tradicionalmente, ¿no? Entonces, pues eso lo lleva uno a la sangre, y me gusta todo el tema del campo, el tema de la agricultura, ¿no? Pues, y cuando va por ahí, Lalo, y ves el abandono que tienen nuestros palmerales, hablo de Fuerteventura, me imagino que se te encogerá el corazón, ¿no? Sobre todo cuando vemos palmerales que se plantaron, los de adorno, que están muertas las palmas y no las quitan, el aspecto desagradable que es ver una palma muerta ahí, ¿no? Estando en el Cabildo, traté de promover la plantación de palmeras. No cabe duda que es el árbol emblemático de las Islas Canarias. Entonces traje de La Gomera palma canaria y semillas, y en las instalaciones de Pozo Negro del Cabildo, pues allí hicimos plantaciones, semilleros, y regalamos a todos los ayuntamientos, y ahora mismo veo grandes palmas en todas las orillas de las carreteras, ¿no? Tiene 4 hijos, María Jesús, Gerardo,
Javier y Patricia. Sí, 4 hijos tengo, sí. Siempre ha sido usted un hombre muy defensor, muy vinculado al pueblo saharaui. Sí, desde que estuve en contacto con gente saharaui, vi la situación del pueblo saharaui, vi de las primeras pateras que vinieron aquí, la hermandad, cómo la gente de aquí conocía a la gente que vino en patera. Este es el que tal, este es el que vendía helados, el otro, y ellos conocían a la gente de Fuerteventura. Pues vi también la situación, la emigración hacia el desierto, en fin, todas estas relaciones me han hecho acercarme al pueblo saharaui, conocer su historia, conocer el tratamiento que le hemos dado a los saharauis, haber vivido aquí en Fuerteventura y en una época en que no había trabajo, que la gente miraba a Alemania o a Venezuela, los majoreros iban al Sáhara y allí encontraban trabajo. Es cierto. Casi que la Europa y la América de los majoreros siempre fue el Sáhara. Pues todo eso me ha hecho sentirme unido al pueblo saharaui y defensor de su causa, no solamente aquí, sino también donde he estado en otros cargos, ¿no? Vamos a ver un vídeo, si le parece. Muy bien. Yo destacaría en primer lugar la lucha que siempre ha tenido él por las causas que consideraba justas. Y una prueba de ello es el tema del Sáhara. Siempre ha estado luchando a favor del pueblo saharaui, a favor de la autodeterminación, de que alguna vez puedan decidir ellos su propio futuro, ¿no? Siempre ha sido una causa que ha defendido. También la desmilitarización con respecto al campo de tiro de pájara, que se acabaran las maniobras, que no hubieran allí ese campo de maniobras donde con toda esa... Sí, la desmilitarización también de la Muda, fue muy famoso. Sí, en el 95, 96. Sí, la fotografía donde lo desalojaron. Y otro aspecto importante también era su apuesta, siempre que hizo firme y decidida por el tema del sector primario. Fue cuando, en aquella época en la que él fue presidente del Cabildo, pues de alguna manera se puso en valor lo que es la agricultura y la ganadería de Fuerteventura. Sí, se empezó con FEAGA. Se empezaron a hacer presas secas en todos los sitios donde se consideraron y se estudió que fuera necesario, porque tenía claro que el agua era fundamental y que aquí pues había muchos años de sequía. Sí, yo creo que fue ya en aquella época fue cuando se introdujeron las ordeñadoras eléctricas, el riego por goteo. Fue una revolución en la agricultura y en la ganadería y sirvió un poco para, como decía, para poner en valor. Javier y Patricia. Patricia, conocen perfectamente su historia familiar y política, porque bueno, siendo niños ya estaban oyendo esos mensajes de usted al pueblo saharaui o lo que hacía bien en el Cabildo con esa labor. Pero sin embargo también yo recuerdo mucho su defensa por la ecología, por las dunas de Corralejo. Recuerdo cuando se puso delante un tractor para evitar que se construyera. Quizás ese recuerdo perdura en usted. Pues sí, cada vez que paso por esos sitios recuerdo de la lucha del pueblo majorero por la defensa de las dunas de Corralejo. Y como se hablaba por FEAGA, o sea, el apoyo que recibí de todo el pueblo de Fuerteventura, de los alcaldes, para montar todo FEAGA, desde que empezamos en Casillas, en Tefía y después en la finca de Pozo Negro, para hacer experimentos allí. Y recuerdo algo interesante que fue cuando empezaron a utilizarse las ordeñadoras, que se utilizaban... Algo desconocido en Fuerteventura. Se utilizaban ordeñadoras para vacas y esas ordeñadoras destrozaban las ubres de las cabras, entonces los ganaderos de Fuerteventura rechazaban esas ordeñadoras. Entonces compramos ganado en el Cabildo, montamos ordeñadoras en Pozo Negro, tratamos con las empresas que fabricaban
las ordeñadoras para que adaptaran las pezoneras a las cabras, el ritmo de ordeño y el peso de las pezoneras, y entonces llevábamos allí a los ganaderos para que vieran cómo se llevaba todo, ¿no? Y empezó un poco la modernización de Claro. la ganadería. Sí. Vamos a ver otro vídeo. También otra de las causas que defendía él mucho es la ecología. Él tenía muy claro que, por ejemplo, las dunas de Corralejo debían respetarse y protegerse, como de hecho es ahora un espacio protegido. Y yo me acuerdo de chica estar delante del tractor cuando se empezó a urbanizar la parte detrás de los hoteles, porque él tenía claro que aquello había que protegerlo. Sí, siempre habría que luchar por el medio ambiente. Y de todos estos aspectos simplemente queríamos nombrarlo porque es que nos parece fundamental y además es parte de nuestra vida y de su vida y de su personalidad. Y de su historia, sí. Uh-huh. Y vinculado también un poco con esto, ya los aspectos más entrañables o más familiares, y también vinculado a la ecología, a mí me gustaría reconocer o hacer una mención también de una afición que tenía él, que era también la pesca submarina. Yo recuerdo que algunas veces lo acompañábamos mi hermano o yo a pescar, eran los que le llevábamos de alguna manera al pescado, íbamos detrás de él, y recuerdo perfectamente la primera vez que me puso unas gafas de buceo y un tubo y pude observar el fondo del mar. Yo en ese caso me quedaba en la orilla porque era más pequeña, pero sí es verdad que recuerdo que ellos hacían mucho submarinismo y de hecho a día de hoy siguen practicándolo, Sí, ¿no? todavía Mis hermanos siguen. Mantenemos ese cariño por la ecología y también, por supuesto, por el fondo del mar, que un poco nos despertó él en aquella época, ¿no? ¿Practicaba la pesca submarina? Sí, recuerdo que sí. Y lo de las dunas de Corralejo también lo recuerdo porque es que estaban extrayendo camiones detrás de los hoteles de arena y destrozando las dunas de Corralejo. Se denunció, habían órdenes de parar, no sé qué pasaba, que no llegaban las órdenes, y entonces convoqué una reunión de la Comisión de Gobierno del Cabildo precisamente en las dunas de Corralejo para ordenar, pedir que se pararan los camiones, que ya estaba la orden, y los tractores seguían extrayendo arena. Y entonces, como no paraban, pues nos pusimos delante de los tractores y al fin ahí ya se paró la extracción, ¿no? Y la pesca submarina, pues también desde pequeño. Yo me crié, mi padre estuvo construyendo los nidos de ametralladora desde La Torre hasta Majanicho. Y entonces nos íbamos moviendo cada vez que encontraba algo donde meter a la familia, pues nos íbamos allí con mi padre. Y estuvimos viviendo en el Matorral, estuve viviendo en Puerto Laja, en Corralejo. De hecho, un hermano mío nació en Corralejo. En Puerto Laja vivimos por 2 ocasiones y mucho tiempo. Yo tengo muchos recuerdos de Puerto Laja. Y estaba uno en la playa todo el día. Allí no había escuela. Estaba uno descalzo, pelado al cerro por lo de los piojos y eso, y cogiendo lapas, cogiendo cabozos, comiendo lapas crudas y con dolores de estómago, y descalzos, corriendo por aquellos callados y por aquellos riscos, y uno criaba callos en los pies, que a la vez que te protegían de las piedras y de los riscos, pues también era un problema cuando te clavabas un pico de erizo, porque para sacar el pico de erizo tenías un callo ahí ya criado que no había forma, ¿no? Yo recuerdo a mi padre con una navaja barbera cortar un poco el callo para poder sacar la pus que creaba el pico de erizo, ¿no? Una de las características de Lalo Mesa es que es un hombre con una responsabilidad, con un tesón realmente increíble. Ya con cierta edad se apunta a la escuela de idiomas, actualmente habla inglés, habla alemán. Bueno, en la escuela de idiomas me matriculó mi mujer porque yo estaba precisamente en el Sáhara acompañando al pueblo saharaui cuando abrieron la escuela de idiomas. Entonces cuando llegué aquí, mi mujer me dijo, te matriculé en el 2º ciclo. Me tuve que examinar el 2º ciclo. Hice también 5 años de alemán
y de francés hice solo 4 años porque el último año era yo el único alumno y ya no montaron el quinto. Sí, siempre me han entusiasmado los idiomas. Tuve una ventaja, que estuve en el seminario y estudié latín, y eso me facilitó mucho para el estudio de otros idiomas, ¿no? ¿Y ahora está estudiando árabe? Bueno, estoy recordando, estuve hace mucho tiempo, cuando venían los niños del pueblo saharaui de vacaciones aquí, una de las profesoras tenía algún padecimiento y tenía que quedarse 6 meses en Fuerteventura, se quedó en casa y pues yo le enseñaba inglés y ella me enseñaba árabe. Y ahora pues casualmente en este tiempo de medios de comunicación más que de salir de casa, pues vi un curso de árabe interesante y estoy haciéndolo, recordando aquel Hay que tiempo. decir que tiene 5 nietos, Javier, Marcos, Gara, Farés y Amarante. Exactamente. La alegría del abuelo. Claro que sí. Vamos a ver un nuevo documento, Lalo. Y otro aspecto también que siempre me llamó mucho la atención es su tesón, su firmeza a la hora de emprender cualquier nuevo proyecto, cualquier nueva acción que hacía. Sí, algo en lo que estaba convencido él se empleaba, sí, a fondo. Y su fuerza de voluntad, ¿no? Quizá una prueba de ello sea el tema de los idiomas. Él en la actualidad habla correctamente el inglés, el alemán, habla también un poco de francés, y cuando aprendió esos idiomas hacía falta mucha voluntad, porque no es como ahora, que hoy tenemos muchos medios para poder aprender idiomas. Tenemos desde canales en YouTube hasta la escuela de idiomas. En aquel entonces él era empleado de banca y aprovechaba, pues bueno, cuando pasaba por ahí algún extranjero, algún inglés, algún alemán, para enseguida hablar con él para practicar la pronunciación, intercambiar alguna revista con algún extranjero que se quedara. Y luego por toda allí. esa información nos las intentaba inculcar a nosotros, enseñar bien cuando llegara de trabajar, a la hora que fuera, y siempre lo quería hacer lo mejor posible, es decir, siempre se esforzaba porque nosotros llegásemos a pronunciar lo mejor que se pudiera pronunciar y aprender lo más posible. Bueno, entonces son problemas que uno tenía, porque cuando don Tadeo montó la escuela de don Tadeo aquí, que yo creo que fue un avance educativo en aquel entonces, el profesor de idiomas era don Alfonso Felipe. Don Alfonso Felipe era empleado de telégrafo, algo así creo que era, y claro, en aquel entonces le exigían no el hablar inglés y francés, sino el traducir, el leer y traducir. Y él era profesor, pero te enseñaba gramática muy bien y leer, pero no te corregía nunca la lectura. Yo saqué matrícula de honor siempre en inglés, pero cuando llego a Tenerife voy a hablar y nada, tuve que volver a aprender todo y en aquel entonces lo único que había era la Academia CCC, que te mandaba un disquito y era manual, así que la velocidad la ponías tú con el aparatito y era imposible, tenías que saber cómo se ponía la lengua y cómo sonaba, pero en realidad no sabías tú exactamente y no oías a nadie hablar inglés, no había las posibilidades de oír el lenguaje. Entonces, pues todo eso con el sistema fonético internacional era un trabajo tremendo para poder aprender el sonido del lenguaje. Claro, por eso le queda a uno en la mente y trata de enseñarle a mis hijos la pronunciación correcta, porque es que si no se avanza. Siempre en su etapa de joven, siempre ha sido una persona inquieta, una persona preocupada por los problemas de los demás, y en el año 79 es nombrado presidente del Cabildo de Fuerteventura durante 2 legislaturas. Sí, creo que había que ir un poco antes por lo del fútbol. Sí, bueno, delegado del fútbol, árbitro de fútbol. Claro, ¿qué pasa? Que mi padre, pues llegó un momento en que éramos ya creciditos,
había que buscar trabajo y tal, y vio la oportunidad de irse a Tenerife con todos nosotros. Y nos fuimos a Tenerife, estuvimos unos años en Tenerife, y entonces, estando en Tenerife, a mí me ofrecieron un puesto en la Caja de Ahorro. ¿Te acuerdas de Arsenio, claro, que trabajaba en la Caja de Ahorro? Se enamoró de una chica de Las Palmas y se iba para Las Palmas. Y la Caja de Ahorro pues se quedaba con 3 empleados, y entonces a mí me llamaron, yo trabajaba en el Banco Español de Crédito en Tenerife, me dijeron, ¿quieres venir a Fuerteventura a la Caja de Ahorro? Porque estaba empezando el turismo aquí, entonces necesitaba a alguien ya con experiencia. Y como yo hablaba un poco de inglés, también era el momento de necesitar a alguien que hablara inglés. Y entonces me vine para acá. Llegué aquí y lo único que había de distracción era el fútbol. Los domingos pues íbamos al campo de fútbol. Y entonces había muchos problemas, porque los futbolistas no estaban federados. Alguien tenía cualquier accidente, cualquier lesión, y tenía que pagarse de su bolsillo pues un pie que se partía o cualquier cosa. Recuerdo de Doro, ¿te acuerdas? Que Doro, sí. O Páez también. Y entonces llevaba la organización del fútbol aquí un señor que trabajaba en la DISA, Santana. Y me dijo, mira, vamos a fundar la Federación de Fútbol aquí en Fuerteventura. ¿Tú quieres participar? Le digo, mira, yo no entiendo nada de esto, vengo aquí porque no hay otra cosa. Pero, no, hombre, es que vamos a tratar de que los chicos que están por ahí bebiendo alcohol y tal, que practiquen deporte. Y entonces, bueno, pues nos reunimos en la delegación del gobierno para fundar la Federación de Fútbol. Me eligieron del comité directivo y Santana lo elegimos presidente. Y entonces don Manuel el cura quiso federar también Peña de la Amistad. En aquel entonces estaban la Herbania, el Unón Puerto, el Corralejo, el Tamacite y el Pájara, ¿no? Y entonces Santana le dijo, no, mire, primero consolidamos estos 5 equipos y cuando esté consolidado entonces admitimos al Peña de la Amistad. Mira, es que yo tengo los equipajes, el entrenador, Pepito el Guardia, un local social en Peña de la Amistad, y va a esperar. Allí se armó un jaleo y se disolvió la reunión. A la semana siguiente se volvió a convocar la reunión y me eligieron presidente a mí. Yo no tenía ni idea, Santana no quería seguir, le dije que echara una mano y no quiso saber nada. Y eso, pues, al final fundamos la Federación de Fútbol, yo era el presidente y tenía que ir por todos sitios, por ejemplo, el Corralejo, el acta de fundación del Corralejo, la hice yo en una máquina portátil en la Cofradía de Pescadores, y todo esto me dio una cierta popularidad aquí en Fuerteventura. A la hora de las elecciones, pues vinieron para que yo participara políticamente. Yo no quería. Mi padre era militar, mi padre siempre me había dicho, él era franquista, claro, siempre me había dicho que los partidos políticos habían arruinado a España y que vino Franco y que solucionó el problema. Y entonces yo pues tenía cierta aversión a los partidos políticos y decía que no quería nada. Hasta que al final pues vino Miguel Cabrera, Felipe Bermúdez, unos cuantos, dice, mira, aquí en Fuerteventura si nos afiliamos a partidos políticos vamos a diseminar los votos, vamos a hacer 3 votos y nadie nos va a hacer caso. Mejor nos unimos, formamos aquí Asamblea Majorera y, bueno, pues entonces, y por eso, porque me conocían todo el mundo, me dijeron, mira, ¿tú quieres ir en una lista? Le digo,
yo vengo aquí a echar una mano en lo que sea. Me da lo mismo ir que no ir, que quiero trabajar por mejorar la situación de Fuerteventura. Entonces me dijeron, ¿a dónde quieres ir? ¿Al Cabildo o al Ayuntamiento? Digo, donde crean que voy a hacerlo mejor. Bueno, pues al Cabildo. ¿Y qué puesto quieres? Me da lo mismo el primero que el último. Ah, pues el primero. Y entonces Con mayoría absoluta, las dos legislaturas que estuvo. La primera legislatura fue con mayoría absoluta, sí. Por allí pasaron 34 consejeros, en esas dos legislaturas. Imagino, unos están ya, otros no están. He de decir también que en aquel entonces nadie cobraba absolutamente nada. Eso le iba a preguntar, durante los 8 años que estuvo no cobró absolutamente nada, renunció al sueldo. Bueno, realmente el único que cobrara yo no cobraba, sino el presidente tenía asignado 70.000 pesetas para gastos de representación, se invitaba a alguien o lo que sea. Y entonces lo que hicimos fue, el Cabildo ingresaba en la caja de ahorro donde yo trabajaba esos 70.000 pesetas, la caja de ahorro me pagaba a mí el sueldo completo y yo tenía que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana en la caja de ahorro. Estaba trabajando allí, a las 10 ya me iba al Cabildo. Y es que en aquel entonces, como no cobrábamos nadie tampoco, no había nadie con dedicación exclusiva, sino que todo el mundo trabajaba en su trabajo y por la tarde, a partir de las 8, pues eran las reuniones de comisiones, de plenos y de todo esto, que a mi juicio pues era interesante también porque a partir de las 8 la gente estaba libre y asistía mayoritariamente a los plenos, ¿no? Claro. Los plenos los hacen por la mañana, no hay prácticamente asistencia porque la gente está trabajando. ¿Recuerda alguno de todos esos consejeros, alguno le dejó huella? Bueno, mucha gente dejó huella allí. Dejó huella Tomás Chocho, dejó huella pues Juan Jesús Hernández Martín, por decir alguno así más conocido que lo recuerdo más porque lo sigo viendo todavía, ¿no? Pero la verdad es que hubo mucha gente que trabajó duro, Tinín, gente que tenía que venir pues de Gran Tarajal, en fin, fue un trabajo bastante duro. Primero porque nosotros no teníamos ni puñetera idea, por decirlo de alguna forma, de lo que era el Cabildo. La toma de posesión fue la primera vez que yo vi una reunión de una corporación pública. Eso nos pasaba a muchos de nosotros, mientras que en la oposición todos habían sido alcaldes, habían sido consejeros del Cabildo. Lo de siempre era seguir la tradición con las mismas personas que habían antes ocupando los cargos de la administración pública, mientras que nosotros éramos todos nuevos, chicos más o menos jóvenes, que no teníamos ni idea de lo que era una administración pública, ¿no? Vamos a ver un nuevo documento, si le parece. Hola Gerardo, buenas noches. Unas breves pinceladas para poner en valor algunas políticas que arrancaron durante tu etapa como presidente del Cabildo, en cuyo gobierno pues yo tuve la satisfacción de acompañarte de 1981 a 1983. Ya desde 1979 fueron sentándose las bases para la construcción de presas secas en Fuerteventura, presas secas o nateros, fundamentales para retener el agua de lluvia, propiciar la recarga del acuífero y elevar el nivel freático, mejorando la calidad de las aguas subterráneas. Además, es obvio que esas políticas contribuyen a retener en las presas la capa de suelo vegetal, de tierra vegetal, y contribuyen a frenar la desertificación que en los últimos años yo creo que se está acentuando en Fuerteventura. Desde hace algunos años he hecho en falta esta continuidad por parte del Cabildo o del Consejo Insular de Aguas en estas políticas, ¿no? Mediante la habilitación de nuevas presas o limpiando las que ya existen, que prácticamente pues apenas retienen agua ya en su interior, aunque lloviera, que no ha sido el caso.
otros compañeros de aquellos tiempos y otros personajes de la vida pública y de la vida política de Fuerteventura pondrán en valor otras distintas facetas de tus mandatos como presidente del Cabildo y también de tu etapa como senador. Sí tengo que decirte que te agradezco el tiempo que le dedicaste a Fuerteventura en la institución insular, pero bueno, sí, en el Senado, pero bueno, fundamentalmente en la institución insular. Algo que no se puede resumir en un minuto. Yo creo que tu etapa, tu historia como político en Fuerteventura daría para escribir un libro y quizás algo más. Buenas noches y gracias por todo. Tero Brito fue consejero y es el actual presidente de la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura y cronista oficial de Fuerteventura. Estuvo con usted en la primera etapa. Pues sí, la verdad es que tuve el honor de emprender muchas obras en Fuerteventura, pero es que no había nada, no había carretera asfaltada. Entonces teníamos que mandar los tractores cuando caían unas gotas, porque las guaguas no podían subir la cuesta a la salida de Jandía. No había carretera asfaltada, la agricultura estaba bastante abandonada empezamos lo de las presas secas. Tuve un asesoramiento increíble de los técnicos encargados de estos temas a nivel provincial y a nivel autonómico, apoyos en todos sitios, no habían centros culturales, el agua, se cortaba el agua a cada momento. Tuve la fortuna de tener a Domingo Berriel, que estaba de profesor en la universidad, de traerlo a Fuerteventura y levantar el consorcio de abastecimiento de aguas, que no daba para todo eso. Tuve también la suerte de poder aunar todos los ayuntamientos de Fuerteventura para formar el consorcio de abastecimiento de agua, con lo cual había una sola organización, todas las redes eran propiedad, o sea, del consorcio. El precio del agua era igual en todos sitios, se establecieron unas normas para el precio del agua. Le quitamos el trabajo que en aquel entonces era para los alcaldes, el tener que gestionar el agua. Imagínate cualquier pueblo, esto de Fuerteventura, a donde apenas llegaba el agua, la gente iba al ayuntamiento, que si funcionaba el contador, que si no funcionaba, que si me llega el agua, que si no me llega el agua. Imagínate eso para un alcalde. Pues todo eso le quitamos creando un organismo que además de técnicamente montara nuevas instalaciones, nuevas desaladoras para tener agua para toda la isla, que tuviera un cuerpo especial de abogados y todo esto de gestionar todos esos problemas, y el alcalde no tenía nada que ver sino asistir a las reuniones del consorcio para solucionar el problema de agua en su municipio, ¿no? Yo creo que tuvimos la suerte de que no había nada y pudimos hacer muchas cosas. El partido era Asamblea Majorera, surge de aquel grupo de jóvenes inquietos. Se ha diluido aquel símbolo que representó para Fuerteventura Asamblea Majorera. Ha desaparecido quizás ese protagonismo que tenían cualquier afiliado. Sí, bueno, es que nosotros empezamos como un partido asambleario, ¿no? Pero inmediatamente también, al poco tiempo, nos dimos cuenta de que había que hacer región, había que hacer archipiélago, había que hacer economía, que no nos podíamos quedar cerrados en una isla. Y entonces, pues buscamos también apoyo y colaboración y unión a nivel de toda Canarias, ¿no? Y surge claro. Coalición Canaria. Claro. ¿La política le ha dejado buenos amigos? Sí,
Sí, la verdad es que en aquel entonces trabajamos codo con codo, éramos un grupo de amigos que trabajábamos por mejorar la situación de Fuerteventura. Es verdad que poco a poco la política ha ido pasando desde la atención al ciudadano, el servicio público, a el servicio del partido. Y eso ha hecho que el ritmo haya cambiado y que... ¿Y la credibilidad en los políticos? Y que la credibilidad haya cambiado también en ese entonces, ¿no? De esos amigos que le has dejado la política, ¿sigue manteniendo contactos con...? Tengo contacto con algunos personas. ¿Como quién? También. Si se puede saber. Bueno, con Felipe Bermúdez, por ejemplo, con Jesús Hernández Martín, que nombré antes, con Grafiña, los que recuerdo por aquí. Bueno, así. Vamos a ver un nuevo vídeo, Lalo. Es una pena que uno vaya perdiendo también la memoria y la retención. No, son muchos, evidentemente. Pero hay mucha gente, que no los nombro, pero que los aprecio. Pero no solo en los amigos en Fuerteventura, sino también fuera de Fuerteventura, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver un nuevo vídeo. Quiero empezar mi intervención en este acto mandando un abrazo a un hombre íntegro, honesto, comprometido con la democracia, con la ciudadanía, con Fuerteventura, con Canarias. Como presidente del Cabildo, como senador después, como responsable de la Cruz Roja más tarde, siempre ha pensado en estar al lado de los más débiles. Ante una isla maltratada, impulsó Asamblea Majorera, defendió en las instituciones con ahínco a los hombres y mujeres de Fuerteventura. Y abrió camino para vencer las resistencias centralistas de allá y de aquí y hacer valer el papel singular de las islas ante el desconocimiento y el abandono. Y para hacer de la solidaridad, de la paz y la igualdad una referencia de la democracia. En estos momentos de crisis de la democracia, el ejemplo de su trayectoria nos debe ser muy útil para resistir y reafirmar sus valores. Yo quiero enviar un fuerte abrazo a mi amigo Lalo Mesa, una persona con la que he compartido muchas preocupaciones en la defensa de Canarias, en la defensa de los valores de la éticos en la política, en el compromiso político y sobre todo nuestro apoyo inquebrantable al pueblo saharaui. Lalo ha sido un referente en una etapa histórica no solo en Fuerteventura, sino también a nivel de Canarias. Su profunda seriedad, su rigor y sobre todo el compromiso que él lo ha llevado en diferentes etapas de su vida hasta el máximo, ¿no? Cuando estuvo implicado en los temas políticos como presidente del Cabildo de Fuerteventura y como senador de la isla de Fuerteventura, y luego con ese compromiso maravilloso, extraordinario a nivel social, que es la responsabilidad con la Cruz Roja, que es una organización que está esencialmente para aliviar el problema o los problemas de la gente necesitada. Así que mi reconocimiento y mi cariño a esa trayectoria ejemplar que ha llevado Lalo Mesa a lo largo de su vida. Emocionante. Bueno, Antonio Morales, muchos recuerdos, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Carmelo Ramírez, también consejero y amigos personales. Los conozco muy bien y colaboramos y trabajamos mucho con Carmelo Ramírez por el pueblo saharaui, y con Antonio Morales también por la defensa de la democracia y de las libertades. Sí, me emociona. Sí, la verdad que lo veo emocionado. Sí. Usted fue también militar, ¿no? ¿Fue voluntario en el ejército? Sí, yo es que nací en el cuartel casi. Yo llegué aquí a los 4 años y viví con soldados todo el tiempo. Tengo que decir que mi padre no fue nunca a la escuela.
y durante la Segunda Guerra Mundial los soldados entraban en el cuartel a las quintas, convocaban las quintas, pero no se licenciaban hasta que no terminó la Segunda Guerra Mundial. Seguían ahí los soldados y estaban rodeados de soldados por todas partes. Y mi padre siempre decía, a ver, ¿quién es profesor o bachiller? En Puerto Laja, por ejemplo. Yo, pues mire, usted va a ser el ordenanza de la compañía. Su misión va a ser ir a Puerto Cabras a buscar la correspondencia y el pan y a las 5 de la tarde venir a darme clase a mí y a mi hijo. Y entonces nos daba clase a nosotros. Y vivíamos siempre en viviendas militares, reunidos con militares, sabíamos la hora que era cuando íbamos a la playa, por ahí por los toques de la corneta del cuartel, sabíamos que a tal hora era fajina, a tal hora era la retreta o el agua a los mulos, o sea, todos los toques los sabíamos. Bueno, hasta tal punto que yo entré con otros compañeros, hijos de militares, voluntarios al ejército. Y nos pusieron al sargento Franco, muy conocido por Juan Antonio Franco, el padre de Juan Antonio Franco, que en paz descanse, para que nos enseñara la instrucción. Fuimos al campo de instrucción y a la hora nos dieron de alta de instrucción. Ya conocíamos toda la instrucción militar, a la hora simplemente lo que hizo fue comprobar que sabíamos toda la instrucción, porque a nosotros cuando pequeños nos regalaban, los reyes nos traían un fusil de madera o una corneta o un tambor, y como vivíamos en las viviendas militares veíamos hacer la instrucción y nos poníamos allá a mirar, y en el pelotón de los torpes, el sargento que mandaba el pelotón, cuando no los reclutas pues no hacían las cosas bien, nos llamaban, niño, ven acá, a ver, con el fusil de madera nuestro, sobre el hombro, tal, y nosotros hacíamos todos los movimientos perfectamente. Así que entramos al cuartel y como anécdota puedo contar que entramos el día 8, el día 1 de diciembre, y el día 8, día de la patrona, hubo un desfile militar porque vino el capitán general. Y claro, teníamos que desfilar todos. Nosotros conocíamos todo, pero no estamos acoplados a los movimientos. Y entonces a mí me pusieron de corneta, porque la banda es la primera que desfila y se queda en tribuna, no desfila, ¿no? Sino que se queda allá en la tribuna. Y entonces me dieron una corneta con un trapo dentro para que no sonara y fui de desfile con él. Estuve 3 años y medio voluntario. Llegué a Cabo Primero, fui a Olla Fría, estuve 6 meses haciendo un curso de Cabo Primero, me presenté a la Academia General Militar, pero resulta que nada, que lo que estudiábamos aquí, lo que exigían allí era algo totalmente distinto. Fui a la Academia General Militar con Juan Domínguez, el hijo del teniente Domínguez, que mucha gente aquí en Fuerteventura lo conocerán, tiene un hermano de policía municipal. Y cuando llegamos allí, Juanitín, que le decíamos, me comentó, dice, mira, esto o pedimos destino a Zaragoza y estudiamos aquí, nos preparamos, o nunca entraremos en la academia. Él optó por pedir destino y entró en la academia. Yo me quedé y me dediqué a la banca de empleado, claro. Su vinculación con los grupos cristianos, no solo en la política, sino también fuera de ella, quizás le viene también por esos años que estuvo en el seminario en Las Palmas. Sí, exactamente. Yo a los 12 años ingresé en el seminario de Las Palmas y bueno, siempre conservé por la formación que me dieron allí, que agradezco mucho, ¿no? La disciplina, la aplicación en el estudio, pues creo que aprendí bastante en el seminario. Vamos a ver un nuevo documento, Lalo. Siempre he visto a Gerardo Mesa, a Lalo,
Es verdad que desde la amistad que tengo con él y de la simpatía y el cariño, como una gran persona, un servidor público cuando le tocó hacerlo, pero siempre en su vida una persona que ha tenido claro que el sentido de su existencia es ayudar a los demás, es servir a los demás. Lo hizo cuando se le pidió ser presidente del Cabildo, cuando se le pidió ser senador, cuando terminó toda esa trayectoria magnífica política que tuvo de servicio, de entrega a la causa de una sociedad justa, buscando siempre el bien de las personas más necesitadas. Cuando terminó esa trayectoria, en vez de retirarse digamos, a la buena vida, pues siguió trabajando en su trabajo. Cuando se jubiló, se implicó hasta el máximo en la Cruz Roja y así hasta este momento. Es decir, que Gerardo es un modelo para mí de persona, de gente dedicada a la política. No todos los que trabajan en política son iguales. En el caso de Gerardo Mesa, es un hombre que ha entendido su vida como un vivir a fondo con los demás y para los demás. Felipe de Muy amable, muy buen amigo, que siempre valora a uno por encima de lo que... Y esa amistad, pues bueno, se mantiene intacta firme, después sí. de muchísimos años. Antes me comentaba, ¿cuántas veces has estado en los campamentos de Tinduf? 4 veces. He estado algunas veces con dificultades porque han habido problemas. Hemos intentado entrar por Mauritania, pero las presiones internacionales lo impidieron. He tenido que estar en Argelia varios días esperando, he tenido que ir a otras ciudades de Argelia a esperar que nos dejaran. He tenido que ir en camiones con Carmelo Ramírez precisamente y con todos los que íbamos, con incluso guaguas que aquí no se usaban o camiones por todo el desierto durante 3 días hasta llegar a Tinduf. Y bueno, ha sido una experiencia inmensa porque ese pueblo solidario, a pesar de las circunstancias por las que están pasando, pues es un pueblo acogedor y que nos da un ejemplo de firmeza en sus decisiones y firmeza en la meta que tratan de conseguir a pesar de todos los problemas que le están poniendo, no solamente por España, que eran españoles con documento de identidad, era una provincia del Sáhara Occidental española y que ahora los hemos abandonado a merced de Marruecos, ¿no? Sin embargo, la solidaridad de Canarias con el Sáhara, con el pueblo saharaui, siempre, aparte de lo que comentabas antes, que todos nos fuimos allá cuando en Fuerteventura había hambre y miseria y nos aceptaron y trabajamos allí, pues sigue aumentándose cada día, ¿no? Sigue aguantándose de todo el pueblo español, no solamente, especialmente de Canarias porque estamos más cerca y la vinculación ha sido mucho mayor, pero es todo el pueblo español, son solidarios con el pueblo saharaui y nadie entiende cómo hemos tratado al pueblo saharaui. Bueno, tengo que decir también que en el Senado he presentado también algunas alegaciones y que me han pateado los partidos políticos al intervenir yo en el Senado, ¿no? Intervenir porque en un momento dado en que España firmaba el convenio de buena amistad y vecindad con el pueblo marroquí, pues yo dije, y el rey de España fue a Marruecos a abrazar a su hermano, el rey Hassan, a su hermano, decía del rey Hassan. Yo en el Senado critiqué en el podio de quien aconsejó al rey a que fuera a abrazar en un momento en que las manos de Hassan estaban manchadas de sangre del pueblo saharaui.
y me pateó todo el Senado cuando dije esto, ¿no? Sin embargo, el pueblo no es así. El pueblo recibe a los niños saharauis, colabora con el Sahara, hay campañas de ayuda al pueblo saharaui, pero a nivel no solamente sino a nivel internacional, España no ha defendido la causa saharaui como se merecía, ¿no? Vamos a ver un nuevo documento. Muchísimas cosas podríamos hablar de Lalo Mesa. Yo resaltaría una cualidad, que es la empatía con las personas. Eso creo yo que es importantísimo, porque es ponerte en lugar del otro y entenderlo y hacer por ayudarlo. Sabemos de la capacidad de Lalo para preocuparse de los demás. Su historial está ahí, su currículum está ahí. No vamos a descubrir nada nuevo, pero su empatía ha sido una constante en su vida diaria, ¿no? Y eso sí que lo resaltaría yo. Respecto al tema saharaui, desde luego, Lalo Mesa ocupa un papel importante en el tema saharaui en Fuerteventura, pero también en Canarias, ¿no? Porque siempre ha estado al lado del pueblo saharaui y siempre ha sabido defender los derechos del pueblo saharaui por su liberación y también desde el punto de vista de la solidaridad. Gracias, Lalo Mesa. Bachir, el hijo de Hamete. Conocí a Hamete, conocí a Mbuirik y a los hermanos de Mbuirik, a Mohamed. A Omar. A Omar, sí. Recuerdo también de bañarme con ellos en la playa, de estar aquí desde pequeño, ¿no? Y la verdad es que sí. Forman parte de la historia de Gran Tarajal. Sí. Y estuvieron viviendo aquí también en Puerto del Rosario, pero después decidieron instalarse en Gran Tarajal. Y Mohamed, el hermano, venía una avioneta de las Naciones Unidas aquí a recogerlo para llevarlo al Sáhara para identificar saharauis cuando estaban preparando el referéndum. Recuerdo que una vez me llama, me dice, mira, ¿por qué no vas al aeropuerto? Porque es que resulta que me van a llevar en una avioneta, pero como yo no tengo pasaporte ni tengo nada, tengo miedo que la policía no me deje entrar. Y entonces, en aquel entonces podíamos entrar a pie de avión, no había esos problemas en el aeropuerto de controles después de los intentos de rapto de aviones que hubo allí, de secuestro de aviones. Y cuando llegamos al aeropuerto, la policía le dijo a Mohamed, usted no es español, no, usted no es de aquí. Y entonces él le dijo, no, el que no es de aquí es usted. Y entonces tuve que apartarla allí para que no discutiera, para que pasara un poco inadvertido y no le pidieran pasaporte, pero se enfrentó porque dice que él era de aquí. La verdad es que ellos nacieron aquí en Fuerteventura. ¿Fue luchador? Sí. Fue luchador. Me decía que cuando fue al colegio, cuando es chico, le preguntó al maestro, ¿tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Mohamed. Jaime. Y le pusieron, y Mbuirik, ¿tú cómo te llamas? Mbuirik, Perico. Y entonces ya le llamaron Jaime. Sí. Durante su etapa del Cabildo coincidió parte con la Legión en Fuerteventura, donde usted sufrió y el pueblo sufrió, sobre todo en los primeros años, pues esa llegada un poco masiva. ¿Qué recuerda de esa etapa? Bueno, recuerdo en principio una decepción personal, porque yo como hijo de militar y como militar de nacimiento, casi como te decía, que siempre estuve con militares, yo me quedé en tiendas de campaña en Playa Blanca cuando no había cuartel, que vivía el ejército en Playa Blanca, y nosotros vivíamos aquí en una habitacioncita y me quedaba con mi padre en la tienda de campaña. Y para mí la Legión era lo sumo del ejército. Se nos presentaba la Legión como
ya los soldados ideales y todo eso. Y cuando llegó la Legión aquí y empecé a ver cómo actuaba, y no solamente los legionarios, que al fin y al cabo eran soldados, sino cómo actuaban los mandos. La carta aquella del coronel donde decía que los majoreros estábamos de suerte con la Legión porque gracias a la Legión podíamos ir teníamos prostitutas en Playa Blanca, ¿no? La carta publicada en el periódico El Eco de Canarias, ¿no? Por el coronel. Y en fin, los militares, los jefes, pues la verdad es que me decepcionó totalmente. Y tengo que decir en defensa mía propia que nunca en el Cabildo promoví ninguna manifestación ni ninguna declaración en contra de la Legión, si no es porque había un hecho delictivo detrás. Y que cuando salía en algún acto oficial con el coche del Cabildo y encontraba a un legionario haciendo stop, siempre paré para recogerlo. O sea que no era que yo tuviera algo personal en contra de los legionarios, sino en contra de la institución, porque me parecía además una aberración militar el que existiera la Legión después de haber analizado y haber visto, y que fue una gran decisión porque yo le tenía admiración por la Legión cuando estaba en el cuartel y cuando era pequeño. Sin embargo, todos aquellos sucesos en los primeros años puso a Fuerteventura en el mapa de Europa prácticamente. Sí, sí, la verdad es que sí. Y después cómo reaccionaba. Por ejemplo, el hecho de Betancuria cuando el capitán Milán del Bosch, que se salió de la formación para venir a darme un puñetazo por la espalda. Eso es grave, pero grave también es que la Capitanía General haya sacado un manifiesto donde diga que lamentaba que el oficial me agrediera por la espalda, pero que también yo no tenía los pies juntos cuando él me dio el puñetazo. Una ridiculez, ¿no? Porque nosotros no tenemos ningún protocolo como los militares, ¿no? Abandona la vida política, uno de los pocos políticos que termina y se va a su puesto de trabajo a atender a la gente en la ventanilla, y hace unos años, desde el 99 al 2000, entra a formar parte de Cruz Roja. Sí, efectivamente. Y fue por algo también casual, porque es que cuando empezaron a llegar las primeras pateras eran saharauis. Y entonces habíamos formado una organización junto con Carmelo Ramírez y la Asociación Canaria de Amigos del Pueblo Saharaui. Y aquí en Fuerteventura yo presidía esa asociación. Entonces atendíamos a los saharauis que venían en pateras mucho antes de... Aquí cuando empezaron a llegar las pateras no había nada, ni la policía, ni el ayuntamiento, ni Cruz Roja, ni nadie tenía nada no estábamos preparados para atenderlo. Entonces quien la atendía era la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Yo recuerdo en mi casa comprar latas de atún y panes para hacer bocadillos, para poder darle de comer, y de irme por ahí porque coincidió eso con las obras en el aeropuerto de Fuerteventura, en el aeropuerto del Matorral, y todas las pensiones que habían aquí estaban ocupadas para poder hospedar a alguien. No había sitio donde hospedarlo, y yo me tenía que recorrer el Miramar, el Tamacite, todas las pensiones de Puerto del Rosario para poder hospedar a algunos de los que venían en pateras, ¿no? Y bueno, pues todo eso hizo que en un momento dado Juan Manuel de León, que estaba en la Cruz Roja, me dijo: mira, échanos una mano aquí en este tema. Y entonces pues entré allí un poco por colaborar con el pueblo saharaui. Bueno, llegó presidente insular, presidente
autonómico y sigue todavía vinculado a esta ONG. Si le parece, vamos a ver un nuevo vídeo. Hablar de Gerardo Mesa es sencillo para los miembros de nuestra institución. La verdad es que ha sido nuestro presidente autonómico. Él ingresa tarde en Cruz Roja, ingresa en el 2000 en Fuerteventura, donde entra como voluntario y dedica todo su tiempo en su compromiso con los demás. Él está lleno de humanidad, él está lleno de solidaridad. Y lo ejerce no solo en Cruz Roja, donde fue presidente autonómico desde el 2012, sino que también lo ejerce en su vida, en su historia, en su trayectoria profesional. Allá donde él ha estado, siempre ha estado comprometido con todas y con cada una de las causas nobles que en un momento determinado necesitaban de un compromiso de ética y de moral. Esto él nos lo ha trasladado de una forma constante a todos los que los hemos rodeado durante todos estos años. Pero además es que es un hombre curioso, es un hombre que le gustan las nuevas tecnologías y que las aplica a la solidaridad. Realmente él es un hombre que es capaz de ser eficaz y eficiente y que además intenta con el consenso, con el diálogo, que todos estemos cómodos, todos consigamos finalmente estar de acuerdo y comprometernos con una idea, con una lucha, y finalmente lo único que él hace es ir repartiendo esa humanidad y esa solidaridad dentro de su compromiso ético y moral. Antonio Rico, el presidente actual de Cruz Roja. Sí. Lalo, hemos llegado al punto y final del programa. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Sí nos gustaría ofrecerte, pues bueno, nuestros micrófonos, nuestras cámaras, para que aportes lo que consideres oportuno. Bueno, yo, primero que nada, darte las gracias a ti y a todos los que han intervenido, porque ha sido, pues, un recuerdo, un placer y una alabanza que han exagerado un poco, como siempre, ¿no? Pero, en fin, seguimos trabajando también, tratando de echar una mano en lo que podamos y a ver si pasamos de esta crisis tan tremenda que estamos teniendo todos. Pero nosotros la verdad es que somos unos privilegiados en comparación con lo que están pasando mucha gente. Unos porque han sido pobres toda la vida y han solicitado la ayuda de los demás que en cierto modo le hemos negado, y otros porque ahora se encuentran en esta situación sobrevenida, que han estado viviendo bien como nosotros hasta ahora y que ahora se encuentran sin nada, con hijos que mantener, con salir adelante, y esto pues me apena en realidad y espero que pase pronto y que aprendamos a que pues hay que ayudar a los demás y que es un placer poder echar una mano a otras personas, que lo hacemos por solidaridad pero también por egoísmo propio, porque es una satisfacción poder ayudar a alguien que lo necesite. La verdad que la historia, la vida de Lalo Mesa daría para varios programas, pero evidentemente el tiempo es oro en la radio y en la televisión. Lalo, hoy pasas a formar parte de este grupo selecto que tenemos de personajes con mayúsculas, como se llama nuestro programa. Y para hacerlo más real, hemos decidido entregarle a todos nuestros invitados pues un diploma en el que te reconocemos como personaje con mayúsculas. Muchas gracias. A ustedes les invitamos a seguir con nosotros la próxima semana aquí en Personajes con Mayúsculas, en Mírame Televisión y en Onda Fuerteventura. Hasta entonces, que sean felices.